En este video vamos a analizar la circunferencia trigonométrica. Aclaro que este video es una continuación directa del anterior, por lo que es necesario haberlo visto para tener noción de qué es lo que estamos hablando en esta explicación. Comencemos. Llamamos circunferencia trigonométrica a aquella cuyo radio es 1 y su centro es el origen de coordenadas. Al considerar el radio de una unidad, o sea que vale 1, las expresiones en las que éste aparece se simplifican. Bien, ¿qué quise decir con esta oración? Que seguramente, estas dos oraciones que seguramente no me siguieron del todo. Bien, vamos a trazar primero la circunferencia trigonométrica, una circunferencia cuyo radio es 1. Fíjense, en este gráfico tenemos justamente en el plano cartesiano el centro de la circunferencia, que es el centro de coordenadas, y la circunferencia cuyo radio es 1. Al ser radio 1 va a tocar al 1 positivo de las x, al 1 positivo de las y también a el 1 negativo de tanto la x como la y. Bien, ahora lo que vamos a hacer es trazar el ángulo, un ángulo que vamos a llamar x, que va a cumplir la misma función que el ángulo alfa del video anterior, y vamos a analizar qué pasa con las razones trigonométricas de esta circunferencia en particular. Trazamos entonces, primero ubicamos el punto P de coordenadas x sub 0 y sub 0 y trazamos la semirrecta y el ángulo que se forman a partir de ese P y el centro de coordenadas. Recuerden que la semirrecta arrancaba en el 0, 0 y pasaba por el punto P. Y el ángulo X, anteriormente lo llamamos alfa, pero es el ángulo que se forma con el eje positivo de las X. Nosotros habíamos dicho que el seno de x era cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero, ¿qué va a pasar acá? El cateto opuesto, igual que anteriormente, va a ser igual a y sub 0. El cateto opuesto al ángulo x es este de acá, que mide y sub 0 por ser esta misma medida que me aparece acá. Y la hipotenusa es esta medida de acá. ¿Qué pasa? La hipotenusa coincide con el radio de la circunferencia y por definición, por lo que hicimos al principio, esta hipotenusa, al igual que el radio de la circunferencia, miden 1. O sea que, en este caso, h va a valer 1. Por lo tanto, si me queda i sub 0 sobre 1, es lo mismo que decir que me queda i sub 0. O sea que el seno de x es i sub 0. ¿Por qué es útil esto? Nosotros, al final del video anterior, habíamos dicho que cualquier punto que yo elija de la semirrecta va a tener tanto el mismo seno como coseno como tangente, porque esas operaciones, esas razones, dependen del ángulo, que es el mismo para cualquier punto que yo tome de la semirrecta. Entonces, ¿qué hago? Si yo fuerzo a que la hipotenusa mida 1, o sea, por eso tomamos la circunferencia trigonométrica, si yo fuerzo esa hipotenusa que sea 1, estoy simplificando al seno. El seno, en vez de ser ahora una división, es directamente un valor y va a ser siempre la coordenada de i sub 0. Bien, de la misma manera, nosotros podemos hacer algo parecido con el coseno. Yo puedo decir, antes de seguir con el coseno, me había olvidado, como es seno de x es i sub 0, yo puedo decir directamente que esta vertical, este cateto del triángulo, es seno de x. Esa es su medida, porque es lo mismo que i sub 0. Antes acá poníamos i sub 0, ahora ponemos seno de x. Ahora sí, continuando, si vamos a buscar al coseno de x, este va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, x sub 0 sobre h. Como h mide 1, igual que pasaba con el seno, me queda que el coseno es igual a x sub 0, que es esta medida de acá, que es lo que vamos a marcar como coseno de x. Fíjense que ahora se me simplifica también la operación del coseno,
porque elimino a la variable h, porque ya sé que h va a valer siempre 1. Bien, siguiendo con la tangente de x es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Tanto el cateto opuesto como el adyacente son y sub 0 y x sub 0 respectivamente. O sea que esta no se puede simplificar, me va a quedar igual. Pero ¿qué puedo hacer? Yo sé que y sub 0 es seno de x y sé que x sub 0 es coseno de x. Por lo tanto, yo puedo decir que la tangente del ángulo x es igual al seno del ángulo x sobre el coseno del ángulo x. Esto que dije acá, tangente de x igual a esta expresión, se la conoce como identidad trigonométrica, eh, como una identidad trigonométrica que vamos a ver en un video siguiente y vamos a trabajar bastante con esta. Esta identidad particularmente se usa un montón. Bien, siguiendo entonces, nosotros pudimos simplificar tanto al seno como al coseno porque eliminamos una variable. Y esto va a ser muy útil para buscar eh, las razones trigonométricas de ángulos particulares, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, vamos a tomar ángulos especiales. Vamos a escribir las tres fórmulas de seno, coseno y tangente que dijimos hace unos segundos y vamos a buscar cuáles serían las razones de algunos ángulos en especial. Vamos a empezar con el ángulo de 0 grados. Si nosotros graficamos ese ángulo, me va a quedar justamente sobre el eje de las X. Y si analizamos a la circunferencia trigonométrica, el punto P, o sea, el punto donde corta a la circunferencia, la semirrecta, va a ser el punto de coordenadas 1 de x, porque está en el 1 de x, y 0 de y, porque no se eleva en ningún momento en el eje y. Por lo tanto, P es de coordenadas 1, 0, que es este punto que está acá. Como P es de coordenadas 1, 0, vamos a buscar ahora seno, coseno y tangente usando x0 que va a valer 1 e y sub 0 que va a valer 0. Por lo tanto, seno de 0 grados va a ser 0. ¿Por qué? Porque seno de x es y sub 0 e y sub 0 vale 0. Si ustedes prueban en la calculadora, seno de 0 es 0. Esta es la razón. Bien, acá pongo para graficar algo que habíamos dicho en la diapositiva anterior, que el seno es la medida vertical, o sea, la altura, digamos, por decirlo así, del triángulo. En este caso no se me forma triángulo, pero no tengo tampoco elevación, no tengo para subir o para bajar, que puede pasar también. Por lo tanto, el seno vale 0, no tiene altura, por decirlo así, esa recta. Coseno. El coseno de 0 grados va a ser 1. ¿Por qué? Porque el coseno es la coordenada x. La coordenada x es 1. Por lo tanto, el coseno de 0 es 1. También haciendo el paralelismo con este grafiquito de la diapositiva pasada, coseno es la medida horizontal. En este caso, la medida horizontal es 1. Por lo tanto, coseno de 0 es 1. Y tangente va a ser, la tangente de 0, nosotros dijimos que es la coordenada de y sobre la coordenada de x. La coordenada de y vale 0, la coordenada de x vale 1. 0 sobre 1 que me da 0. Por lo tanto, la tangente de 0 es 0. Y ahí buscamos las razones trigonométricas del ángulo de 0 grados. Pueden comprobar con sus calculadoras que les van a dar estos valores. Pasemos a otro. Vamos a hacer, bueno, ahí los dejo encerrado a las razones del 0 grados y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a hacer ahora el ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados, si nosotros vamos al gráfico, sería este de acá. Y fíjense que ahora el punto P, o sea, el punto donde la semirrecta corta a la circunferencia, tiene coordenadas 0 de x, porque no se mueve en ningún lado, ni para la izquierda ni para la derecha, y 1 de y, porque es la elevación que alcanza. Entonces P tiene coordenadas 0, 1.
vamos a buscar tanto el seno, que va a ser seno de 90, es la coordenada y, o sea que es 1. Recuerden, la coordenada y es la que está segundo. Bien, también hacemos el paralelismo. Recuerden que el seno era la elevación vertical. En este caso, la vertical mide 1 porque es el radio de la circunferencia. De la misma manera, coseno de 90 va a valer 0. Coseno de 90 es la coordenada x, que en este caso vale 0. Y también lo podemos analizar como el movimiento horizontal o como la longitud de la base, por decirlo así, que en este caso es nula, no aparece porque me queda justo arriba del 0, por lo tanto el coseno de 90 vale 0 grados. Y la tangente va a pasar algo raro con la tangente, algo que les va también a solucionar un problema de math error que han tenido en la calculadora anteriormente, estoy seguro de que alguna vez se lo encontraron y que no sabían por qué. Nosotros la tangente la definimos como la coordenada y sobre la coordenada x. Como la coordenada y es 1 y la coordenada x es 0, me queda 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 no tiene solución, no existe. Por lo tanto, la tangente de 90 grados no existe, no se puede calcular. Bien, con eso dejamos entonces cerradas las razones trigonométricas del ángulo de 90. Pasemos a el de 180. Si x es 180 grados, el gráfico me quedaría de esta manera, y si analizamos valores de x y de y, me va a quedar que la coordenada x es menos 1 y la coordenada y es 0, no tiene elevación, por lo tanto va a ser p menos 1, 0. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los anteriores. Seno de 180 es 0 porque es la coordenada y. Entonces, la coordenada y es 0, seno de 180 es 0. De la misma manera, analizamos que el seno es la elevación vertical, que en este caso tampoco va a ocurrir tal como pasaba con el de 0, tampoco va a pasar con el de 180. Bien, coseno de 180 es menos 1, porque me queda justamente en la coordenada x, y si analizamos la amplitud horizontal, va a ser menos 1, porque en este caso va para el lado de los negativos. Bien, y finalmente, tangente me va a quedar 0 sobre 1, recuerden que era y sobre x, que me da como resultado 0. De esa manera, entonces, tenemos las tres razones del ángulo de 180 grados. Finalmente, con estos casos especiales, vamos a hacer el de 270 grados. El ángulo de 270 grados tiene esta forma y corta a la circunferencia trigonométrica en la coordenada 0 de x, no se mueve el eje x, y menos 1 de y. Por lo tanto, P tiene coordenadas 0, menos 1. Vamos a hacer exactamente lo mismo que los anteriores. Seno de 270 es el valor de y, o sea que es menos 1. También analizamos la medida en vertical, es justamente el menos 1, como va para abajo, por eso es el negativo. Coseno de 270 es 0, no tiene amplitud horizontal, se ve en el dibujo. Y la tangente va a pasar lo mismo que con el de 90, me va a quedar la división, en este caso, menos 1 sobre 0, que no tiene solución tampoco, por lo tanto no existe. Bien, de esa manera terminamos los 4 ejercicios, los 4 planteos, por decirlo así, de ángulos especiales y sus razones trigonométricas. Avanzamos con un poquito más de temas nuevos. Para terminar, entonces, analizaremos el signo de las razones trigonométricas. Vamos a recordar acá la tablita que dijimos donde el seno de x es la coordenada y, el coseno de x es la coordenada x y la tangente la coordenada y sobre la coordenada x. Vamos a dibujar un plano cartesiano cualquiera y vamos a ubicar las funciones seno primero, las razones seno. Bien, como decimos que seno es la coordenada y, el seno va a ser positivo siempre que esté en esta parte del semiplano, o sea, siempre que esté tanto en el primero
como en el segundo cuadrante. Si yo ubico un punto en este cuadrante, el seno entonces va a ser positivo, porque la y siempre va a ser positiva. Por lo tanto, seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. De manera contraria, si yo ubico un punto en el tercer cuadrante, fíjense que las y son siempre negativas en este cuadrante. Y recuerden, como el seno depende de la y, el seno va a ser entonces siempre negativo en el tercer cuadrante. Y lo mismo va a pasar en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante las y son siempre negativas. Por lo tanto, pasa esto mismo que acabo de decir. Como comprobación, ¿qué pueden hacer? Hacen seno de algún ángulo que esté, por ejemplo, en el primer cuadrante. Cualquier ángulo del primer cuadrante, o sea, de 0 y de 90, entre 0 y 90, siempre van a tener un signo positivo como resultado. Lo mismo si toman un ángulo que esté entre 90 y 180. Siempre les va a dar valores positivos. Ahora, si toman un ángulo que esté entre 180 y 270 o entre 270 y 360, siempre les va a dar valores negativos. Hagan la comprobación en la calculadora y van a ver que pasa exactamente eso. Bien, ¿qué pasa con el coseno? El coseno depende del valor de la x. Por lo tanto, el coseno va a ser positivo siempre que esté en un cuadrante donde la x sea positiva. Eso va a pasar en el primer cuadrante, o sea, ángulos entre 0 y 90, y va a pasar en el cuarto cuadrante, o sea, ángulos entre 270 y 360 grados. Recuerden entonces que el coseno, como depende de la x acá es positiva, en este cuadrante es positiva, en este cuadrante es positiva. Como la x es negativa tanto en el segundo cuadrante como en el tercer cuadrante, vamos a decir que el coseno es negativo justamente en esos dos cuadrantes. Bien, y finalmente me queda la tangente. La tangente es resultado de dividir la coordenada y con la coordenada x. Como solo estamos hablando de signos, pensemos y razonemos un poquito esto. ¿Cuándo la tangente va a ser positiva? Cuando el signo de y sub 0 y de x sub 0 sea el mismo, o sea que sean los dos positivos o los dos negativos. ¿En qué cuadrante los dos ejes son positivos? Pensamos y es en el primer cuadrante, o sea que la tangente es positiva en este primer cuadrante, y también en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque acá me queda siempre negativo sobre negativo, o sea que es positivo. De manera contraria, entonces, la tangente va a ser negativa cuando los signos de y de x sean distintos, o sea, cuando divida un positivo con un negativo o un negativo con un positivo. Por lo tanto, me va a quedar que la tangente es negativa en el segundo cuadrante, porque acá estaría dividiendo un valor de y positivo con un valor de x negativo, más dividido menos menos, y la tangente va a ser negativa en el cuarto cuadrante, donde estoy dividiendo un valor de y que es negativo con un valor de x que es positivo. Bien, de esta manera entonces quedan explicados los signos de las razones trigonométricas. Los invito a que prueben con sus calculadoras, tomen ángulos en cualquier cuadrante, busquen seno, coseno y tangente y comprueben que los signos son de esta manera como les estoy diciendo. No los valores tienen otras variables que son más importantes, que es lo que vale justamente el punto, los valores de x y de y en ese punto. Bien, con esto entonces dejamos cerrada esta parte de la unidad y en la próxima vamos a analizar ecuaciones trigonométricas e identidades trigonométricas, que es donde se pone más, no sé si es complicada la palabra, pero más, entra más en el juego el razonamiento, muchísimo más en juego el razonamiento. Bien, con esto entonces dejamos terminadas las actividades de esta semana. Nos vemos.